Es miércoles de libros. Y usted dirá que qué forma de hacerle promoción a este libro, pero de verdad es un documentazo que retrata y que rescata una parte de la vida de este país, que de verdad yo sí quiero que lo lea y quiero compartirlo con usted. Primero que nada, la presentación que se hizo por parte de Silvia Chirem y de Editorial Aguilar fue una cosa de verdad impresionante. Fue en el Gran Hotel de la Ciudad de México. Y pues de verdad que fue, por decirlo menos, un gran acontecimiento. Usted no sé si conozca el Gran Hotel de la Ciudad de México, está en la calle 16 de septiembre y pues es un happening total y absoluto ese hotel, porque en un principio fue un centro que se llamaba el Centro Mercantil. Era una especie de tienda. Haga usted de cuenta que era el Liverpool que había en aquella época, en finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y pues lo hace que usted se transporte a aquella época. Todavía tiene 2 elevadores de esos de jaula. Tiene un emplomado divino, pero tiene una cosa hermosa de verdad, que es este techo hecho por la casa Tiffany. Maravilloso, de verdad que es una joya en sí mismo, una serie de muebles que están perfectamente bien pues conservados. Y es la época precisamente, es un edificio de época, de la época en la que vivió Esperanza Iris, que fue la reina de la opereta, pues no solo en México, sino en todo el mundo de habla hispana. Para esta presentación, Silvia Chirem invitó a Sandra Lorenzano, que es una extraordinaria escritora, invitó también a Fernanda Familiar, que es maravillosa, y también estuvo, David García por parte de la editorial, Rubén Ibarra, que es un pariente directo de Esperanza Iris, y fue algo maravilloso. Pero los que le pusieron un toque impresionante fue Olivia Gorra, que es una soprano, que tiene una voz no solo de terciopelo, una voz con una profundidad tremenda, y alguien que nos va a dejar de verdad muy bien en el mundo, porque es poseedor de una gran voz. Estuvo en el concurso de Operalia de Plácido Domingo y se llama Rafael Alejandro del Ángel. El pianista también James Dempster, que es una maravilla, también extraordinario acompañándolos en el piano. Pero ya verá usted, grábese este nombre, porque Rafael Alejandro del Ángel nos va a hacer quedar muy bien en el mundo, nos va a hacer sentir orgullosísimos. Por otro lado, la historia, finalmente, la investigación de Silvia Chirem. Silvia, en un viaje a las Galápagos, según nos contó, conoció a una pareja de norteamericanos que no querían regresar a México porque sus padres habían sufrido un accidente aéreo y que no querían regresar porque había sido un atentado. Entonces, si usted le dicen que en esa época que había habido un atentado en 1950, pues usted dice, un atentado en México en contra de un avión, pues nada más no sabemos el del papá de Roberto Madrazo, ¿no? Y párele de contar. Pero aquí fue algo espectacular, porque de ahí Silvia empezó a sacar el hilo. Le comentaron que los papás habían escrito la mamá había escrito el libro precisamente en un libro que ya no se editaba, un libro de viejo, lo encontró, lo pudo de alguna forma traducir, y ahí se empezó a enterar de la historia de Paco Sierra, Pacote para Esperanza Iris. Esperanza Iris, una mujer que nace en un principio en Tabasco, con una condición económica muy pobre, y que empieza a fascinarse por todo lo que tiene que ver con el teatro y con la actuación. Empieza primero a escondidas a irse a la compañía de teatro infantil que se estaba presentando. Después, empieza a crecer, empieza a desarrollar una voz extraordinaria, hasta que, con el paso del tiempo, se vuelve, la reina del opereta en el mundo. En Cuba la nombran reina, tenía también que ir a España, y en España era todo un happening cuando iba a Esperanza Iris, las giras que hacía también por toda América. En ese ir y venir, ella tiene un sueño, que es el de construir el Teatro Esperanza Iris, que es el teatro que está en Donceles, precisamente el teatro de la ciudad, en donde además de todo ella se construye en la parte de arriba un departamento en donde vive, en donde además de todo estaban conservadas muchas cartas, muchos archivos y muchas cosas. Y finalmente, después de muchos amores y desamores, acaba de estar con Paco Sierra, este hombre que es un auténtico defraudador.
Cuentan también como para construir precisamente este teatro, pues ahí en aquella época no había transferencias electrónicas, ni podía usted mandar el dinero de una cuenta a la otra. Entonces, como le pedía a amigos que trajeran verdaderos baúles de dinero desde los lugares de sus giras hasta México. Entonces, bueno, es realmente un relato delicioso. Silvia Cherem se mete también en la psique, en los temores de la propia Esperanza Iris, cuenta cómo está esperando a Paco Sierra, etcétera, 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 hasta que, bueno, en algún momento este hombre está totalmente, pues, quebrado, y Paco Sierra se le ocurre que podía contratar a algunas personas, podía engañarlas y mandarlas a Oaxaca, y en ese engaño asegurarlas, mandarlas en un vuelo de Mexicana de Aviación, un vuelo que parte el 25 de septiembre de 1952, y en el que les da una maleta que contiene una bomba que él mismo fabrica. Está toda la crónica de cómo va este hombre al centro a comprar el despertador que iba a ser, pues, en ese momento el detonador de la bomba, cómo hay un error en el propio despertador y entonces eso hace que la bomba detone antes. La historia del capitán del avión que fue miembro del Escuadrón 201, que no tenía ya qué hacer y entonces decidió que le dieran una plaza en Mexicana de Aviación y sobrevuela, bueno, va planeando con el avión perfectamente hecho casi pedazos hasta la base aérea de Santa Lucía, que en ese momento estaba en construcción. Están todos los testimonios de los jueces, bueno, el testimonio del juez que lo condena primero 9 años, después como la Suprema Corte de Justicia le sube la pena. Está el testimonio de cómo ella en algún momento pues empieza a dedicar su vida a defender a este infeliz defraudador y cómo le enseña a la prensa todas sus joyas, el collar Tiffany que en algún momento le diseñó la misma casa, una de las casas más importantes del mundo en materia de joyería. No, es un testimonio de verdad, está muy bien escrito, está muy bien investigado, se sacaron documentos del Archivo General de la Nación, obviamente de Lecumberri, se sacaron muchos documentos de ahí. Obviamente en Lecumberri estuvo el propio Paco Sierra y ella se volvió parte o directora o promotora del coro de Lecumberri para tratar de ayudar a su marido a que lo trataran mejor en la cárcel. De verdad no tiene usted idea qué documento, desde el máximo brillo que tuvo como una artista internacional hasta el ocaso total en donde antes era recibida por presidentes desde Venustiano Carranza hasta Miguel Alemán, hasta que la gente ya se burlaba de ella. Un caso que duró 11 años en la prensa, y en esos mismos 11 años que duró en la prensa, empezó en las primeras planas y todos los días se hablaba y se daba una noticia que tuviera que ver con el caso de Paco Sierra y Esperanza Iris, hasta que se acabó con esto y ya pasó de la nota de espectáculos a la nota roja, y ya después Esperanza Iris fue poco a poco apagándose. Paco Sierra todavía alcanzó a salir de la cárcel, vivía en la zona de Villa Olímpica, y de verdad que es pues todo un acontecimiento este libro que yo le recomiendo que lo lea, porque es parte de la historia viva del siglo XIX y XX de nuestro país, con descripciones extraordinarias, con una historia que no debe de ser olvidada, por supuesto, la historia de Esperanza Iris. Es editorial Aguilar y la autora es Silvia Cherem. La 1:42 p.m. Por supuesto que le tenemos noticias, hay muchísimas noticias. Este asunto de los 37,485 desaparecidos, que es una tragedia nacional absoluta. Le vamos también a platicar de las propuestas ya ahora de Manuel Añorbe para que se pueda legalizar el cultivo de la amapola con fines medicinales. Es un hombre de Guerrero, él fue presidente municipal de Acapulco, candidato al gobierno del estado, así que sabe de lo que está hablando, sabe de cómo viven los campesinos en la zona. De esto y de mucho más le vamos a platicar el día de hoy aquí en la segunda de Imagen Informativa, pero es miércoles de libros y no quería dejar pasar la oportunidad de contarle de este libro que verdaderamente me apasionó.